Buenas noches, queridos hermanos. Es un gozo poder estar aquí nuevamente con ustedes. Así, preparando nuestros corazones con la lectura, con el versículo de meditación que se encuentra en Romanos 16, versículo 27. Y dice así: el solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Meditemos, hermanos. Así, queridos hermanos, entonemos el primer himno de esta noche, Gozo la Santa Palabra Leer, número 282, Gozo la Santa Palabra Leer. Número 282, vamos a entonar las 3 estrofas de este precioso himno. Gozo la Santa Palabra leer, cosas preciosas ahí puedo ver. Y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Deja a los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Amén. Así, queridos hermanos, continuemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por las muchas bendiciones que nos das. Gracias por habernos permitido poder estar aquí nuevamente en esta noche. Padre mío, te pido que nos ayudes a poder hacer las cosas que te agradan a ti, este servicio. Ayúdanos, Señor, a depender de ti y de tu gracia, Padre. Ayúdanos diariamente a buscar de tu sabiduría, Señor, y que diariamente, Señor, podamos ser luz en medio de las tinieblas, Padre. Te pido que ayudes a nuestro pastor con la predicación que va a traer, Señor, por nuestro joven Héctor, que va a estar grabando y editando el servicio, Padre, y por los hermanos que van a estar participando y viendo este programa, Señor, que todo pueda salir, todo lo que hagan, Señor, pueda ser para honra y gloria tuya, Padre. Te pido que puedas obrar, Señor, en las diferentes necesidades de nuestra iglesia, por los hermanos que tienen problemas financieros, Padre. Te pedimos que les puedas suplir sus necesidades, un trabajo, Señor, y comida también, Padre, por aquellos que están teniendo problemas emocionales, Padre. Te pido que les puedas traer aliento y paz a su corazón y sus almas, Señor. Padre, por aquellos que están en falta de salud, que puedes obrar en sus cuerpos, tocar y sanar cada uno completamente, Padre. Te pido que nuevamente seas tú el invitado de honor en esta noche, Señor, y que nos ayudes a hacer todo para honra y gloria tuya. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, queridos hermanos, entonemos el segundo himno de esta noche, Bellas Palabras de Vida, número 285, Bellas Palabras de Vida. Vamos a entonar las 3 estrofas de este precioso himno. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz,
bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadosa te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Que sea esto una realidad en nuestras vidas, hermanos, que diariamente podamos nosotros meditar en la palabra de Dios y que puedan ser bellas palabras de vida. Así, queridos hermanos, les voy a pedir a todos, en reverencia a la palabra de Dios, si se pueden poner de pie, por favor, y abrir sus Biblias conmigo a Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 55 al 66. Nuevamente, si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 55 al 66. Invoque tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído a mi clamor, para mi respiro. Acercástete el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Tú has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Tú has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Dales ansia de corazón, tu maldición a ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Y esta es palabra de Dios. Que Dios bendiga a los oidores de su palabra. Sí, queridos hermanos, les voy a pedir si por favor pueden tomar sus asientos. Y le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor, que va a tener el verso de memoria. Gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos ahora hacia adelante con sus versículos de memoria. Y estamos ahora en Primera de Crónicas, capítulo 16 y el versículo 11. Primera de Crónicas 16, versículo 11. Y dice así: buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Así que si no ha aprendido a memorizar versículos, este es clave. Empieza aquí, empieza con uno cortito y sigue aumentando, y más adelante va a aprender aún capítulos completos que puedas memorizar de la palabra de Dios. Muy bien, una vez más, Primera de Crónicas 11,
disculpen, primera de Crónicas 16:11, dice así: buscar a Jehová y su fortaleza. Una vez más, que dice: buscar a Jehová y su fortaleza. Una vez más, está en el imperativo. Esa primera palabra, buscar, quiere decir que debe ser un hábito de nuestra vida. Buscar a Jehová y su fortaleza. Y una vez más, buscar su rostro continuamente. Buscar el rostro de Dios es tener comunión con Dios. Y eso es lo que hace nuestra vida espiritual. No pasa solamente por pasar. Es algo que debemos de programar y hacer para que esa relación con Dios continuamente pueda incrementar. Una vez más, Primera de Crónicas 16:11. Buscar a Jehová y su fortaleza. Buscar su rostro continuamente. Now in the English version, for those who like to memorize them in English, 1 Chronicles chapter 16 and verse 11 says, seek the Lord and his strength. Okay, and that first word is in an imperative mood, which means that it's a command. It's not something if I feel like it or anything like that. It has to be a way of life. It should be my style of life, seeking the Lord. Okay, seek the Lord and his strength. Seek his face continually. That talks about fellowship and being in communion with God. So learn this verse. If you have not learned verses or not used to doing it, this is a short verse that you can easily learn and apply it into your life. Okay, so let's continue this month and memorizing 1 Chronicles 16:11. Thank you. Gracias. Así, queridos hermanos, vamos a continuar y le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se sintonizaron por este canal. Gracias, hermanos, por sus apoyos, sus oraciones. Así, queridos hermanos, tenemos unos anuncios. Sí, cada viernes de las 5 p.m. a las 6 p.m. habrá reunión de célula para los jóvenes y adultos y jóvenes adolescentes por Google Meet. Así que, queridos hermanos y jóvenes adolescentes y adultos, les animamos a que participen y se involucren en este ministerio. Domingo por la tarde a las 12:30 p.m. tendremos nuestro servicio de adoración en persona. Por favor, queridos hermanos, lleguen a tiempo. Si no pueden venir al servicio en persona, por favor sintonicen el canal de YouTube y BFBN a las 12:30 para poder vernos en vivo. Domingo en la noche a las 7 p.m. habrá servicio de adoración por YouTube, por el canal de IBFBN. Cada martes habrá estudio bíblico de célula vía Zoom a las 7 p.m. con nuestro pastor. También, hermanos, si usted quiere apoyar a un joven que va a ir al campamento este verano, por favor, si quieren apoyarlo con una beca financieramente, por favor de poder hablar con el joven Ali, la jovencita Carol o su servidor. Y por aquellos hermanos que han apoyado a un joven, le damos muchas gracias a ustedes, hermano, y apreciamos su corazón dadivoso y que Dios se lo pague. Amén. Y cada jueves después del servicio habrá reunión de oración que termina aproximadamente a las 9 p.m. Y eso va a ser después de este servicio. Sábado 22 habrá Club de Niños para Cristo por YouTube a las 10:30 a.m. Sábado 29 habrá reunión de varones a las 4 p.m. en la iglesia. Así que, hermanos, esos son los anuncios que tenemos por ahora. Así le vamos a regresar el tiempo a nuestro pastor que tiene los diezmos y ofrendas. Gracias. Amén, queridos hermanos, venimos a este tiempo del servicio en que apartamos nuestros diezmos, ofrendas y ofrendas especiales que deseamos dar. Así que la palabra del Señor nos manda a nosotros, nos invita a nosotros a ser dadores alegres. Así que vamos a consagrar nuestras ofrendas al Señor en esta noche. Recuerde, la palabra del Señor es clara al respecto. Dice que debemos de ser dadores liberales y con gozo. La palabra del Señor dice que el que siembra escasamente, en escasez segará. Y el que siembra con abundancia, en abundancia también segará. Así que vamos a consagrar nuestras ofrendas al Señor en esta noche, queridos hermanos. Vamos a orar por ellas. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, tu misericordia. Gracias por las provisiones que tú tienes para con nosotros. Gracias te doy, Señor, por cada hermano, hermana
que son dadores alegres, liberales, Señor, gracias porque han aprendido a descansar en ti y a saber que en tu gracia y en tu poder, Señor, pueden llevar a cabo, Señor, estos principios de poder aprender a dar descansando en ti. Señor, te imploramos por aquellos que aún no han aprendido a dar, que tú eres en sus vidas y en sus corazones y puedan aprender a dar para honra y gloria de tu nombre. Gracias por tus muchas misericordias en Cristo nuestro amado Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Queridos hermanos, y ahora llegamos a la mejor parte de este servicio. Le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que va a traer el estudio bíblico. Gracias, hermano. Bien, hermanos, continuamos con los estudios del libro de Proverbios. Estamos en la introducción y estamos en lo que se llama ahora esa sección, versículos 1 al 7, y se llama el prólogo, o sea, las palabras que se dicen antes de que se entre al resto del libro y que nos da la mentalidad para programar lo que vamos a aprender y cómo lo vamos a aprender y la bendición que este libro es para su vida y mi vida. Una vez más, el prólogo. Entonces, o le podemos decir de esta manera, verdades preliminares que hemos de aprender. O sea, el prólogo o las verdades preliminares de este hermoso libro, que es el capítulo 1, versículos 1 al 7. Una vez más, el libro de Proverbios, el prólogo. Lo estamos viendo ahorita y ya comenzamos hace unas 2 semanas a ver esta sección del prólogo, que una vez más consiste en los versículos 1 al versículo 7 del capítulo 1. Y vimos entonces que el título principal se encuentra en el versículo 1:1, el cual dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Una vez más, el hermano Scofield en su Biblia dijo lo siguiente: esta colección de dichos sentenciosos es la sabiduría divina aplicada a las condiciones terrenales del pueblo de Dios. O sea, cómo es que debemos de vivir en esta tierra, o en otras palabras, como ya lo he estado diciendo con frecuencia, eso es lo que se llama la teología práctica, cómo poner en práctica las verdades que aprendemos. Muy bien, y sabemos que el escritor es Salomón y por lo menos otros 2 escritores más también que se mencionan. Muy bien, ahora estamos en el propósito, el cual es versículos 2 al versículo 6. El propósito del libro es declarado muy claramente y nos dice los versículos 2 al 6 lo siguiente. Nos declara su propósito con toda claridad. Dice, ¿cuál es el propósito del libro de los Proverbios? Escuchemos lo que nos dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Entonces vamos a empezar una vez más un breve repaso para entender que este es el conocimiento cognitivo, para que tengamos una clara comprensión en nuestra mente, o sea, poseer la información o conocimiento de una verdad específica. Y ese es el conocimiento aplicado de la sabiduría. Entonces, cómo entender para aplicar la sabiduría que Dios nos da, para que no seamos unos tontos, sino seamos unas personas sabias. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora en viendo las diferentes maneras en que se presenta aquí. Al versículo 4, dice ahí, para dar sagacidad a los simples. Ya vimos la semana pasada del 1 al 3, vamos a comenzar el versículo 4, para dar sagacidad a los simples. La palabra para es interesante. Esa palabra es una preposición en el lenguaje hebreo, la cual indica en ese contexto, se podría traducir de esta manera, con respecto a. Muy importante. Así que cada verbo está precedido por la preposición para. Vamos a ver aquí, los autores de esta obra literaria no se proponían únicamente impartir conocimientos teóricos. Muy importante, ellos no nos querían solamente dar, ¿qué, hermanos? Conocimientos teóricos. No, una vez más, su meta era dar instrucciones que se pudieran entender y llevar al terreno de la práctica. Entonces, esas instrucciones son bien claras. ¿Para qué? Para poderlas practicar en nuestra vida diaria, y nos hablan con una manera sucinta, o sea, bien clara.
Para ello usan 4 verbos y un conjunto de 14 complementos para señalar cuál fue su propósito. Ahora es muy importante que vamos a tener eso en nuestra mente, porque una vez más no queremos sacar la Biblia fuera de su contexto. Queremos enseñar la palabra del Señor en su contexto para que la entendamos con claridad en nuestra mente, esté en nuestro corazón y sea nuestra práctica a diario, porque batallamos contra nuestra carne, batallamos contra el diablo y batallamos contra el mundo. Así que note una vez más, los autores de esta obra literaria no se proponían únicamente impartir conocimientos teóricos. Su meta era dar instrucción que se pudiera entender y llevar al terreno de la práctica. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, para ello usan, ¿qué les dije? 4 verbos y un conjunto de 14 complementos para señalar cuál fue su propósito. ¿Cuáles son esos 4 verbos? Bueno, el primer verbo es entender. El segundo es conocer. El tercero es recibir y el cuarto es dar. Una vez más, ¿cuáles son esos 4 verbos, hermanos? Una vez, un verbo significa acción. Entonces, eso es lo que va a pasar en nosotros cuando estamos conociendo el libro de los Proverbios. ¿Cuál es el primer verbo? Entender. En el versículo 2, note lo que dice ahí. Entonces, ¿cuál es el complemento ahí? Bueno, el versículo 2 dice, el complemento es la sabiduría. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra sabiduría? Conocimiento aplicado. Entonces, la sabiduría es, ¿qué, hermanos? Es el conocimiento aplicado. Entonces, para entender sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es el conocimiento aplicado. Y luego también nos dice para entender doctrina. Ese es el complemento. ¿Y cuál es el significado? La doctrina es enseñanza. Recuerden, la sana enseñanza produce un sano vivir. La mala o falsa enseñanza produce un mal vivir. Entonces, quieren que entendamos la doctrina correcta. La enseñanza que nos va a ayudar a nosotros a acercarnos a Dios y a caminar con Dios. Para entender proverbio, dice, capítulo 1, versículo 6, para entender proverbio. ¿Y qué quiere decir su significado? Un proverbio es una comparación. Esa es una mala mujer, esa es una buena mujer. Aprende lo que es una mala mujer para que puedas tener una buena mujer. Aprende lo que es andar en el mal camino y lo que es andar en el buen camino. Hace una comparación. Es lo que es un proverbio. Hay un camino que al hombre le parece bien, mas su fin es camino que de muerte. Es muy importante. Los proverbios nos dan comparación. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbio, comparación para que entendamos eso es verdad. Sigamos adelante. Y luego tenemos también declaraciones. Una declaración es una parábola. Nos enseña por medio de parábolas. Y vamos a ver varias de esas parábolas. Luego tenemos palabras de los sabios. Que estamos todavía en la sección de entender. ¿Okay? Entender. Ya vimos que es sabiduría, que es conocimiento aplicado, entender doctrina, que es la enseñanza, entender proverbios, que son comparaciones, entender declaraciones, que son parábolas, palabras de los sabios, que son dichos sabios, dichos profundos, que son enigmas y adivinanzas. Y vamos a ver cómo todas esas trabajan juntos. Y esto es con el propósito entonces del primer verbo de ¿qué? De entender. Entonces lo que quiere que entendamos en este libro, para que esas verdades claras en nuestras vidas puedan tener un efecto en nuestro vivir diario, para que seamos gente sabia, gente que camina de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego el segundo verbo es conocer. ¿Conocer qué? Bueno, el complemento es razones prudentes. ¿El conocer qué, hermanos? Razones prudentes. Capítulo 1, versículo 12. Y el significado ahí son razones cautelosas. Entonces, ¿por qué creemos esto y hacemos esto? Hacemos esto porque creemos esto y tenemos en nuestra mente lo claro de lo que estamos llevando a cabo para no hacer. Por ejemplo, un buen ejemplo, ¿por qué no, como creyentes, no tomamos licor o nos emborrachamos con vino? Bueno, vaya a la última parte, vaya a varias secciones del libro de Proverbios y va a ver lo que le enseña ahí. Porque el vino, dice, es burlador. Cuando uno anda emborrachado, le va a ir a uno mal. Entonces entienda, le da una vez más razones prudentes. Le enseña cómo comportarse de una manera que prudente. Entonces, esto es el conocer. Entonces usted, al entender este libro, va a conocer que, hermano, hermana, razones prudentes. ¿Y que son razones prudentes? Son razones cautelosas. ¿Cómo andar con cautela? ¿Cómo desempeñar su vida en medio de este tipo de personas, en medio de este tipo de personas, en este tipo de situaciones, en esta otra situación? ¿Cómo comportarse en las situaciones en las que usted se encuentra? Así que ponga tiempo en el libro de Proverbios. Y luego, para recibir, el tercer verbo, ¿recibir qué?
consejo de prudencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una vez más, es para saber cómo actuar con cautela. ¿Qué es el consejo de prudencia? Es saber actuar con cautela. Es como algo simple. ¿Qué es actuar con cautela? Por ejemplo, usted va a cruzar una calle. ¿Qué es lo primero que hace al cruzar una calle con tráfico? Bueno, mira para los dos lados. Mira a su derecha, mira a su izquierda y ve que todo está claro. Procede con cautela. Entonces, varias áreas de la vida. Entonces nos va a enseñar este libro cómo andar con cautela. Y luego para recibir, ¿qué dice? Justicia. Eso quiere decir imparcialidad. Cómo tratar cosas, cómo tratar con diferentes asuntos de una manera que imparcial. Una vez más, para recibir consejo de prudencia, eso significa para actuar con cautela. Para recibir justicia significa actuar con imparcialidad. Para recibir juicio, eso significa discreción. Para recibir equidad significa imparcialidad, como ser imparcial. Y para recibir sagacidad a los simples significa agudeza, discernimiento, como dice el fierro aguza el fierro, como ser bien aguzado, o como decimos vulgarmente, como ser bien abusado. Muy bien, ser una persona que usa sagacidad de una manera justa. ¿Okay? Muy bien. Y luego el último verbo, el cuarto, es dar. ¿Dar qué? Inteligencia y cordura a los jóvenes. Entonces el propósito de este libro es que dar, y el complemento es inteligencia y cordura a los jóvenes. Y el significado significa aquí darles conocimiento, razonamiento y cautela. Eso es muy, muy importante. Okay. Entonces vamos a entrar ahora y seguimos adelante en el versículo 4. Dice, y dar sagacidad a los simples. Entonces ya vimos esos 4 verbos que nos van a ayudar. Y continúa aquí en el propósito de este libro. El propósito de este libro que hemos dicho es que dar sagacidad a los simples. La palabra dar aquí significa, o en este contexto significa conceder, proveer. ¿Proveer qué? Sagacidad. ¿Qué significa la palabra sagacidad? La palabra sagacidad significa prudencia, discreción en los asuntos prácticos, o sea, agudeza, discernimiento, astucia. Entonces, cómo ser una persona astuta de una manera justa. Muy importante que entendamos eso. Y dice a los simples. ¿Quién es un simple? Es importante entender. Un simple es aquella persona ingenua, aquella a quien se le engaña fácilmente. Entonces, si usted aprende esos proverbios, aprende a caminar con Dios, usted y yo no vamos a ser engañados fácilmente, porque vamos a ver aquí que Dios nos va a dar sagacidad para que no seamos fácilmente engañados. Eso es lo que nos dice aquí, dar sagacidad, o sea, dar prudencia, discreción, agudeza, discernimiento, astucia a los simples. ¿Quiénes son los simples? Aquellos que son fácilmente engañados. Note, un ejemplo que nos lo describe claramente, está ahí en Proverbios capítulo 14, el versículo 15. Proverbios 14, 15, note lo que dice ahí. El simple cree a toda palabra. Lo engaña fácilmente. Una vez más, Proverbios 14, 15, que dice, el simple cree a toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. El avisado, o como decíamos vulgarmente antes con los compadres, el trucha, ¿verdad? Muy bien, aquel que es sagaz, aquel que es astuto, entiende sus pasos. Entonces vemos que los simples, estas son las personas que se dejan llevar fácilmente por las opiniones de otros y por tanto son presa de la indecisión. Con estos proverbios adquirirán la instrucción necesaria para ser sagaces y evitar pecados en los que la ignorancia juega gran papel. Son engañados. Mira, que hagamos esto, no te va a hacer mal. Mira, vamos aquí con esto porque un poquito de esto no hace mal. Y una persona que es simple, fácilmente cae en esos pecados. Pero si no queremos caer fácilmente en esos pecados, vamos a aprender la palabra de Dios que nos va a guiar para darnos sagacidad, para que no seamos fácilmente engañados, para que dejemos de ser unos simples y vengamos a ser gente sabia, astuta en las cosas de Dios. Dice, y a los jóvenes inteligencia, eso es muy importante, y a los jóvenes inteligencia y cordura. En ese contexto se refiere a un joven en la edad de la adolescencia. La palabra aquí, muy importante, a los jóvenes, una vez más se refiere aquí en el contexto a la edad de la adolescencia, para que estos tengan ¿qué? Inteligencia. La palabra hebrea aquí significa, aquí este es el resultado
psicológico de la percepción y el aprendizaje y el razonamiento, el cual es dado por Dios, o sea, con frecuencia con el enfoque en la aplicación del conocimiento. Entonces, lo que Dios me dice, eso es lo que Dios me enseña, yo voy a vivir de esta manera. Entonces, no vamos a ser fácilmente engañados, llevados por aquellas personas que nos quieren hacer mal, sino que como joven va a aprender a ser una persona responsable e inteligente, porque está aprendiendo inteligencia y la cordura de Dios. Y los jóvenes la necesitan mucho en ese tiempo de tanta transición y dificultad en sus vidas. Pero cuando caminan con Dios, y usted como padre, madre, los lleva a la palabra de Dios, su hijo o su hija pueden entender inteligencia y cordura. Muy bien, entonces la palabra aquí inteligencia significa el resultado psicológico de la percepción y el aprendizaje y el razonamiento, el cual es dado por Dios. Y Job 28:28 nos lo dice con toda claridad. Job 28:28 dice: y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, esto es lo que aprendo. Dios me da su sabiduría, y el ponerla en práctica es que la inteligencia. Entonces, eso es lo que esos proverbios hacen. Van a hacer de sus jóvenes, sus jovencitas, gente inteligente. Y luego, una vez más, y cordura. La palabra cordura, ¿qué significa? Prudencia, discreción, la característica de juzgar sabia y objetivamente. Una vez más, es la característica de juzgar sabia y objetivamente. Muy importante que entendamos eso. Hoy en día, hermanos, esto está muy carente, porque los padres y las madres no han estado enseñando la palabra de Dios. A veces no tienen tiempo para leer la Biblia, para sentarse con sus hijos, para enseñarles la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay una generación de jóvenes simples que son fácilmente persuadidos y llevados a practicar el mal. Tantos movimientos que han salido hoy que practican el mal, y sus jóvenes, porque no conocen las verdades de la palabra de Dios, son fácilmente persuadidos y son desligados del camino de la verdad. Bueno, note, ¿qué es lo que nos hace falta hoy en día? Los jóvenes necesitan cordura y prudencia. ¿Cómo le podemos llamar a la cordura y prudencia de otra manera? O sea, sentido común. Déjenme ilustrarle esto. Y realmente en nuestra generación hemos sepultado al sentido común. Déjenme leerle lo siguiente, que realmente, hermanos, ilustra la gran necesidad que tenemos de aprender la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a leer la muerte del sentido común. Así que, hoy lamentamos la muerte de un querido y viejo amigo, el señor sentido común. El señor sentido común había estado con nosotros por muchos años. Nadie sabe a ciencia cierta cuán viejo era, ya que su registro de nacimiento se perdió hace tiempo en medio de las reglas burocráticas. Será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como lo ético, como principio básico de el orden y la limpieza, de la integridad, de la puntualidad, la responsabilidad, el deseo de superación, el respeto a las leyes y los reglamentos, el respeto por el derecho de los demás, su amor al trabajo, su esfuerzo al ahorro y gastar de acuerdo a sus necesidades. Sentido común vivió de acuerdo a políticas financieras sencillas y sólidas, como por ejemplo, no gastes más de lo que ganes, y estrategias confiables para la crianza de los hijos. Los adultos y no los niños tienen el control. La salud del sentido común comenzó a deteriorarse rápidamente cuando se implementaron regulaciones bien intencionadas, pero avasalantes. Informes de un niño de 6 años acusado por acoso sexual por besar a una compañerita. Adolescentes suspendidos del colegio por usar enjuague bucal después de almuerzo. Y el despido de una maestra por regañar a su estudiante mal portado. Tan solo empeoraron su condición. El señor sentido común, empero, aún más cuando se requirió de los colegios obtener
el consentimiento paterno para administrarles una aspirina y a un estudiante, pero no para informarles cuando un estudiante quedó embarazada y quería practicarse un aborto. Finalmente, sentido común perdió su voluntad de vivir cuando los 10 mandamientos fueron proscritos. Las iglesias se convirtieron en negocios y a los criminales se les brindó mejor trato que a sus víctimas. Sentido común finalmente entregó el espíritu cuando una mujer no pudo reconocer que una taza de café humeante estaba caliente. Derramó un poco en su regazo y le fue adjudicada una enorme cantidad de dinero por la corte. Sentido común había sentido común había sido precedido en partir por sus padres verdad, y su esposa discreción, su hermana responsabilidad y su hijo razón. Le sobreviven sus 2 hermanastros, mis derechos y Pepito quejón. No hubo mucha gente en su funeral porque muy pocos se enteraron de que había fallecido. Es una ilustración clara de cuánto nos falta el sentido común. Así que continuamos entonces con el propósito de los proverbios. Y cuando llegamos a entender los proverbios, vamos a ver cómo Dios nos va a dar esa habilidad de poder usar el sentido común. Entonces, por eso dice aquí, oirá el sabio y aumentará el saber. Es muy importante. ¿Oirá quién? El sabio, y aumentará el saber. La palabra oirá aquí significa oír con el intento de obedecer. En otras palabras, escuchando, poniendo atención. Si yo quiero oír con el intento de obedecer, voy a escuchar como hermanos, voy a escuchar con el intento de obedecer. En otras palabras, voy a escuchar poniendo atención. Aquí, como dice aquí, en el hebreo, la palabra oirá es la palabra shumah, que significa, y hay otra que dice lev, shumah, que equivale a un corazón que escucha, o sea, una mente entendida. Un corazón que escucha va a ser, que hermanos y hermanas, una mente entendida. Y esto se nos ilustra en Primera de Reyes, capítulo 3 y el versículo 9. Primera de Reyes 3, 9 dice: da pues a tu siervo corazón dócil. Eso significa una mente comprensiva y un corazón para escuchar. Y cuando hacemos esto, Él está haciendo esta oración, ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar ese pueblo tan grande? En el inglés me encanta cómo rinde esta versión. Dice: so give your servant an understanding mind and a hearing heart to judge your people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge and to rule these your great people? In other words, this is what we need. We need God's wisdom, and we will increase in His wisdom when we learn to listen. Okay? Here the word listen means to listen, to obey. Así que muy importante. Entonces, oirá. ¿Oirá quién? El sabio. Muy importante. ¿Quién es el sabio? El sabio es la persona que procede de acuerdo con la ley de Dios. En otras palabras, un sabio es un guía y consejero de confianza. De confianza porque su guía y dirección la obtiene de la palabra de Dios. Como dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es un hombre, una mujer que temen a Dios. Y eso se nos ilustra en el Salmo 119, 98. En el Salmo 119, 98 nos dice lo siguiente: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Entonces su confianza está en la palabra de Dios. Y por eso dice, y aumentará. Aquí significa incrementará en calidad y cantidad. ¿Qué es cómo va a incrementar en calidad y cantidad? El saber. En otras palabras, en el aprendizaje. Aquí significa el proceso de adquirir una habilidad o conocimiento, como se nos dice en Isaías 29, 24. Dice así, Isaías 29, 24 dice: y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Entonces, cuando uno es sabio, uno pone atención para poder practicar lo que se le enseña a uno. Por eso dice aquí claramente que
va a adquirir, dice, adquirirá. Si ya tienen alguna discreción, destreza. El vocablo hebreo indica experiencia en manejar el timón de un barco. En otras palabras, saber qué curso tomar en cada ocasión y circunstancia de la vida. Muy importante. Entonces, una persona que es sabia, ya tiene la experiencia y se le enseña más, va a ser un gran experto conductor de los asuntos de la vida, porque se está guiando de acuerdo a la palabra de Dios. A esto nos lo ilustra también Hebreos capítulo 5, el versículo 14. En Hebreos 5, 14 se nos dice: mas la vianda firme es para los perfectos, o sea, para los sabios, para los maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen que, hermanos y hermanas, los sentidos ejercitados, ¿para qué? Para el discernimiento de lo que es malo y de lo que es bueno. Esto es malo, esto es bueno, yo opto por lo justo, yo odio el mal, voy a amar el bien y me voy a conducir por los caminos de Dios. Entonces, cuando hago eso, voy a incrementar en mi conocer, en mi sabiduría. Una vez más, podrán poner en práctica la doctrina aprendida. Recordemos, toda teología debe ser, ¿qué, hermanos y hermanas? Correcto, teología práctica. Eso es lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Y en Santiago, capítulo 1, 22 al 25 nos dice: mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Ahí está la bendición, la teología práctica, lo que nos hace el cambio que la palabra de Dios hace en nuestras mentes para renovarnos, para ser cada día más transformados a la imagen de Cristo, andando en sabiduría, como Él anduvo en obediencia a su Padre, y pueda decir Dios Padre a nosotros: he ahí mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Así que cada día vamos a crecer más, vamos a ser más transformados a la imagen de Cristo, vamos a ser menos mundanos y más cristianos al guiar nuestra manera de vivir de acuerdo a los consejos prácticos que nos da el libro de Proverbios. Así que ahí nos vamos a quedar en esta noche, hermanos, y vamos a continuar en el versículo 5. La próxima vez lo vamos a terminar: y el entendido adquirirá consejo. Vamos a ver qué eso es lo que significa y lo vamos a poner todo junto. Y una vez más, ese es el prólogo, las verdades preliminares que nos enseñan cómo ser gente sabia de una manera justa. So it teaches us how to be righteous people, it teaches us to be wise people in a righteous way. Muy importante que entendamos esto. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este precioso estudio, Señor, de tu palabra. Te ruego que nos ayude, Señor, a seguir adelante, conociendo más, cada día más y más de ti, Señor, que podamos ser gente que te ama a ti, gente, Señor, que tiene un corazón por tu palabra. Perdona nuestros pecados y ofensas, y perdona nuestras debilidades, Señor, y ayúdanos cada día, Señor, a depender de tu Santo Espíritu, porque esas verdades solamente se pueden practicar al cedernos a tu Santo Espíritu, porque nuestra carne es débil, Señor, pero tú en nosotros nos das la gracia para poder ser gente sabia, gente que vive en tu poder. Señor, te ruego por si alguna persona que en esta noche aún es salva, aún no te conoce como Salvador personal, te ruego que ella o él, Señor, puedan entender que nacieron en pecado, como tu palabra nos lo dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y, Señor, estando destituidos de la gloria de Dios y morimos en nuestros pecados, lo único que nos espera es el infierno, como dice tu palabra, porque la paga del pecado es muerte. Y luego nos dicen en el Apocalipsis claramente que eso significa eterna separación de tu presencia para siempre jamás en los fuegos del infierno, como dice Apocalipsis 20, 14 y 15. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, la separación eterna de tu presencia para siempre jamás en los tormentos del infierno. Pero, Señor, no tiene que ser así, porque tu palabra es bien clara y nos dice cómo encontrar la salvación en tu Hijo amado, y nos dice claramente ahí: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino
tomó nuestro lugar, dio su vida en esa cruz del Calvario para que en Él podamos tener salvación y vida eterna. ¿Y cómo viene a ser eso nuestro? ¿Cómo lo venimos a aplicar? Recibiéndola, creyéndola, como tu palabra nos dice claramente. Mas a todos los que la recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O como lo dijo Pablo, porque si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Así que en esta noche, tú que estás orando ahí y has visto tu necesidad de salvación, hoy dile a Cristo: Señor, yo sé que soy un gran pecador, pero tú eres un gran Salvador, y hoy te recibo como el Salvador de mi vida. Ven a mi vida, cámbiala, transfórmala, porque hoy yo confío solamente en ti como el Salvador de mi vida. Gracias por haber muerto por mí y haber derramado tu preciosa sangre. Gracias que fuiste sepultado, pero gloriosamente al tercer día resucitaste para que en ti hoy yo pueda tener una salvación gloriosa. Así que pídale al Señor. Si usted ya es creyente, pídale al Señor gracia, sabiduría para que a diario pueda usted crecer e incrementar en el conocimiento del Señor, viviendo y practicando la sana palabra que usted lea a diario y conozca a Dios cada día mejor y mejor, y podamos ser cada día más cristianos y menos mundanos, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Qué bendición, queridos hermanos. Señor me los bendiga en gran manera, y vamos ahora a despedirnos con nuestro versículo de despedida en esta noche, que se encuentra en Judas, y Judas capítulo 1. Así pueden abrir sus Biblias, por favor. Judas capítulo 1, y vamos a despedirnos con ese precioso versículo, reconociendo que el Señor es el que nos guarda, nos guía, nos dirige siempre. Judas capítulo 1, y vamos a los versículos 24 al 25, y dice así. Judas 1, 24, 25 dice: aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentados delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos, y hasta la próxima semana, si así lo quiere, o nos vemos en el rapto, o una vez más que nos podamos ver por este medio. Señor me los bendiga. Hasta pronto.